soy zapatero de oficio, zapatero profesional. Un colega periodista de extraordinaria facultad y de una dimensión humana increíble. Un patrimonio viviente del Estado. Augusto Hernández en el Estado de Anzoátegui y a nivel nacional, Augusto Hernández es un maestro. Augusto Hernández es una institución, un maestro de la fotografía. Un maestro en la vida, en todos los aspectos. Para mí Augusto Hernández es un periodista, un fotoreportero con todas sus letras. El señor Augusto para mí, a lo mejor lo han escuchado muchas veces, pero es un maestro, es un guía, es un orientador. Fue yo podría decir mi profesor, mi amigo, mi padre, aunque pues, las edades no son muy distantes, pero aprendí mucho con él. Es lo que dice su nombre. Augusto fue un emperador. Para mí, él como hombre, como amigo y como maestro, es el emperador del fotoperiodismo. Augusto Hernández es un ícono de la fotografía y un personaje a quien todos los que lo conocemos lo admiramos porque no solamente es fotógrafo, él después siguió estudiando y se graduó como licenciado en comunicación social. Bueno, Augusto es un maestro sin duda alguna del fotoperiodismo. Es un gran señor. Augusto para mí es un maestro del fotoreporterismo que también abarca el periodismo. O sea, es todo un señor del lente, formador de generaciones. Augusto es un fotoperiodista de alto quilate. Su larga trayectoria periodística así lo avala. Augusto representa para mí uno de los pioneros en la fotografía a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Oriente, en Puerto La Cruz. Un maestro. El padre de la fotografía oriental, lo llamaría así no por sonar regionalista, sino por ser de acá. El señor Augusto es para mí mi mentor. Pienso que es una institución en la fotografía, un excelente compañero de trabajo, un ejemplo a seguir para todos los fotógrafos. Representa el abuelo de la fotografía. Para mí un ejemplo a seguir. Yo pienso que es un maestro de la fotografía y me ha enseñado a mí como a muchos colegas a aprender en cuanto a esa carrera y también en lo humano. En términos generales, Venezuela es un país por su misma condición de estar siempre en vías de desarrollo, de contar con elementos que pudiesen personificar el instinto de superación. Yo creo que uno de ellos, en nuestro entorno inmediato, y diría que en el entorno nacional, podríamos considerar que es un ejemplo de ese instinto de superación, es Augusto Hernández. Un hombre que sale de su Puerto Cabello natal, siendo, me imagino que a esa edad era pichón de zapatero, no zapatero completo, y entonces llega a Caracas de tojero, porque analizando un poco su trayectoria, su vida, empaquetaba periódicos, luego termina siendo portero del diario El Nacional, luego no sé cómo se pone en contacto con el mundo de la fotografía. Supongo que en esa búsqueda por superarse y por entrar en contacto con los avances tecnológicos que va habiendo posterior a la Segunda Guerra, que empiezan a haber avances de todo tipo. Entonces, bueno, ahí se encariña con la fotografía y bueno, y termina siendo el ejemplo más claro de superación en el campo del reportaje fotográfico y
Y acá en el estado Anzoátegui, el testimonio, por ejemplo, que ha dejado en su larga trayectoria de aquellos golpes de estado de Barcelona, del Carupanazo, y no solo eso, sino del desarrollo constante que ha tenido no solo nuestra región, nuestro estado, sino Venezuela entera y el mundo. Entonces, ¿quién es Augusto Hernández para mí? Uno de los más claros ejemplos distintos de superación. Es un libro abierto, de verdad. Su experiencia de tantos años de trabajo en las cosas que pasaron en la historia de Venezuela, que tú habías escuchado y que no te imaginabas conocer una persona que estuvo ahí, como en el Carupanazo, el Barcelonazo. Dentro de la misma familia, el padre, la madre, y en este caso Augusto Hernández, es lo máximo. O sea, diría en lo mío personal, como hijo de Augusto Hernández. Como un gran amigo, de hecho lo veo como un gran amigo, un mentor, un tutor, una excelente guía, una persona a quien atender, a quien prestarle atención a sus consejos, que nunca los niega. Te diré que es para mí un gran hombre, bello de corazón, un hombre que nos enseña a ayudar a la gente. Mira, mi abuelo, don Augusto Hernández, para mí es, yo creo que él sabe todo en lo que me ha enseñado, por decirlo así. Trabajé en varias zapaterías en Caracas. Me han dicho, me hice zapatero en Puerto Cabello, mi pueblo. Y después me fui a Caracas a trabajar en varias zapaterías. Llego al Nacional exactamente con un club de zapatos. Yo tenía un primo trabajando en el Nacional y le propuse eso, ¿no? Hacer un club de zapatos para los periodistas. Se entregaba todos los sábados, entregaba 2 y 3 pares de zapatos. El itinerario vital de Augusto Hernández ha estado signado por elementos y oficios de diversa índole. La casualidad quiso que uno de esos oficios lo llevara a la fotografía. Zapatero de profesión, llega a Caracas en 1941 para dedicarse a esas labores. La intermediación familiar le permite colocar los zapatos que fabrica en el diario El Nacional, donde además logrará desempeñarse en 1943 como empaquetador del diario y del semanario El Morrocoy Azul. Allí surgen sus primeras vinculaciones políticas en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. De los talleres pasa a atender la portería del administrador del periódico, Alejandro Otero Silva, y luego a la portería de redacción, hecho que será decisivo en su vida futura. Para un portero el tiempo es una enorme vasija que es necesario ir llenando de cosas. Augusto supo captar ese mensaje, estar en la proximidad de Miguel Otero Silva, Uslar Pietri, Oscar Guaramato, Aquiles y Aníbal Nazoa, Reyes Baena, lo acercan a la lectura para nutrir las horas y la vida. Ya lo conocía, repartir las cuartillas, recoger las noticias, pasarse la desinformación y algunas otras cosas así que tenía que hacer, que yo los conocía. Entonces ahí me quedé trabajando y me hice muy amigo de los fotógrafos, también de los reporteros, pero más de los fotógrafos. Entonces, a veces los fotógrafos estaban en la calle y me mandaban los rollos porque yo se los revelara y le copiara y la esperara pues a ellos para copiar lo más importante del día, lo que se había hecho. Y así hice la cosa, pero yo en ese trajinal de la portería y mandar los periódicos a las embajadas, empaquetar los periódicos los sábados para mandárselos a todas las embajadas de Venezuela en el exterior, empecé a trabajar, compré la camarita y empecé a hacer fotografía. Uno de mis primeros maestros fue un profesor. En la
la portería de redacción de El Nacional, Augusto Hernández conoce al Gordo Pérez Sardá y Cárdenas, fotógrafos de sección. Con ellos ocurre su primer y definitivo acercamiento con la fotografía. Empezando en los laboratorios el aprendizaje de las técnicas del revelado, la fiebre que genera ese desempeño lo lleva a echarse la cámara al ojo, a dispararla por los sitios que transita, a buscar el suceso que luego el azar permitirá incluirlas para ilustrar algún acontecimiento cotidiano. Un buen día, chico, yo vengo de Puerto Cabello, Caracas, vengo subiendo ya el domingo de la tarde y hay un accidente cerca de la carretera de Puerto Cabello de fatal. La vieja carretera es fatal, todavía está funcionando. Cerca del Cambul, el Palito, por ahí, y un accidente, chico, fatal, un carro que se chocó con un carro grande, no había gandola todavía, un camión grande. Y entonces resulta que yo me bajé del autobús donde venía y como estaba el tráfico trancado, entonces aproveché y hice la foto del accidente y un señor que estaba tirado en el volante del carro, le hice la foto y eso. Cuando llego a Caracas me voy a revelar el periódico y entonces andan buscando al fotógrafo de Valencia. El Nacional tenía fotógrafo pero en Valencia. Resulta que no encontraban a Zuluaga, que era el fotógrafo de Valencia, y entonces yo pregunté, mire, Jorge, ¿para qué están buscando a Zuluaga? Entonces me dice el gordo, pues hay un accidente, chico, y se mató un secretario de gobierno de Cumaná, y el gobernador, parece que el gobernador está herido, yo no sé, hay una confusión ahí, todavía la información no está completa, entonces yo le dije, yo no sé, ¿será este el accidente? Será el señor. El gordo me dice, me dijo una pila de grosería, tú sabes, porque el gordo era muy grosero en la redacción del periódico. Me hizo una pila de grosería, nos estamos ya hace rato buscando al fotógrafo porque haga las fotos esas o si las hizo. Y tú las tienes ahí, no llames más al negro, tú lo hagas, chico. Coge la foto de Augusto ahí, entonces, la primera vez que se llega al Nacional, una foto de Multiva Paira, un ambiente bastante feo. Nada más alentador para un muchacho provinciano, de profesión zapatero, que ver en primera plana de uno de los diarios fundamentales del país una fotografía realizada por él. En esa época, la principal escuela de periodistas y reporteros gráficos serán los periódicos y los consejos de quienes allí laboraban. De esa escolaridad da cuenta Augusto Hernández al referirse a los consejos que el Gordo Pérez daba a los fotógrafos que se iniciaban. Y entonces después, casi todas las fotos que hacía, me publicaban una y después un buen día me llamaron y me dijeron que sí, me quería venir para acá. Yo tenía 10 años en el periódico. Un buen día me dijeron que no te quieres ir para Barcelona de fotógrafo, que renunció. En 1956, el Gordo Pérez, Reyes Baena y Augusto Rivas Mijares consideran que Hernández está listo para ingresar al equipo de reporteros gráficos del Nacional. Probaba, me dice, si no te gusta la plaza, te vienes y aquí tienes tu puesto de todas maneras. Pero si te gusta, bueno, ya sabes que eres el fotógrafo del Nacional. Entonces me vine por un mes, el año 55, me vine todo el mes de diciembre. Esa valoración resumía una gran responsabilidad que es asumida con entera dedicación y es coronada en 1957 al ser nombrado corresponsal en Barcelona. Y entonces le dije, sí, yo me voy a quedar. Después me vine el 1 de diciembre, empecé a trabajar en Barcelona del año 56. Ya son 60 y pico de años. Realizará un intenso trabajo que involucró no solo la fotografía para el reportaje, sino la redacción de la noticia que debía acompañarla. Del año 57, sí, en diciembre del año 57 renuncia a Cirilo Montes Zúñiga. Yo me quedo, mientras están buscando periodistas, yo me quedo mandando las noticias con fotos. Yo recogía los datos, los mandaba en el sobre y después me llamaban y yo completaba la noticia. Zúñiga se fue y vino Evaristo Marín a trabajar. Con Evaristo hicimos unos trabajos muy buenos de la caída del régimen. Hicimos unos 8 reportajes que lo publicaron a página completa en el Nacional, de todo lo que había sucedido
la caída del gobierno. Éramos los dos bastante jóvenes. En 1957, en noviembre, aproximadamente 2 meses antes de la caída de Pérez Jiménez, que ocurrió el 23 de enero del año siguiente, del año 58. Bueno, yo llegué a Barcelona y en mi contacto inicial fue con Augusto, porque el corresponsal no estaba en el momento que yo llegué, y Augusto me fue a buscar al terminar del autobús. Desde entonces nos conocimos. La caída del gobierno. Y después que Evaristo, como no era fijo Evaristo, sino que lo llamaron para hacer ese quite en ese momento, entonces vino al Salón Bracho, que estaba preso en Ciudad Bolívar, periodista de Barquisimeto. Estaba preso en Ciudad Bolívar, tenía 8 años preso, cortaron a Bracho, claro, lo trataron como preso político, estaba ahí. Y entonces le dieron la plaza de Barcelona. Comencé a trabajar con Bracho. Evaristo, que dio vuelta por Ciudad Bolívar, por Maracaibo y eso, lo volvieron a mandar para acá como... Bueno, no, estaba trabajando Evaristo en la Universidad Central, en la Universidad de Oriente, y llegan y le ofrecen fuimos a hablar con él, le ofrecieron el trabajo, entonces Evaristo aceptó. Dejó la universidad, por cierto, que en este día estuvimos hablando y me dice que se está quejando de haber dejado la universidad con el problema que tiene el periodismo hoy en día, que no se puede ya ni trabajar, la cantidad de obstáculos que hay. Pero verdaderamente hicimos una buena llave, que trabajamos casi 30 años con Evaristo, que ahí está Evaristo todavía con la agencia que tiene de noticias. Y aquí estamos, siempre voy en la tarde a Evaristo a conversar de los tiempos dados y de lo que viene y de lo que está pasando pues, en el pueblo. Estudiaba los últimos años de medicina cuando yo venía a pasar vacaciones aquí y me veía en la necesidad de trabajar en la radio para ese entonces. Y fundamentalmente lo hacía en los noticieros. Pues bien, a Augusto lo conocí en ese tiempo, porque inclusive yo no sé si él participaría en la reestructuración de la Asociación Venezolana de Periodistas para ese entonces, que aquí se reconstituyó en función de que no había asociación de periodistas en ese entonces. Yo tenía apenas esos 16 años y yo recuerdo que jugaba pelota en un terreno que estaba detrás de la corresponsalía y me llamaba mucho la atención aquel señor cuando yo lo veía con una cámara en la mano. Yo decía, ¿cuándo será el día que yo porto un aparato como esa que lleva esa señora? Augusto lo conocí trabajando en el Diario del Norte en el año, si digo el año me descubro, como en el año 98. Y él era reportero gráfico, aunque Augusto ya era periodista. Y yo comencé a trabajar allí como reportera, mi primera vez en medio impreso, y Augusto me ayudó muchísimo. Empecé como reportero en la televisora de Oriente y en ese momento cubría Barcelona y el gobierno regional. Era el gobernador Denis Balsa y desde ese momento vi a este señor con un gran carisma y sobre todo con una gran sinceridad y apertura a las nuevas generaciones. Eso lo caracteriza. Es decir, la palabra adecuada de colaboración para quienes estábamos empezando en ese momento y sobre todo la humildad de quien sabe que nunca se deja de aprender. Lo conocí en una pauta, cuando yo trabajaba en el Diario del Norte, siempre escuchaba que todo el mundo hablaba de Augusto Hernández, mi apellido es Hernández, entonces hubo ahí como una afinidad más cercana, ¿no? de a él, pues, y siempre recuerdo que fuimos a su casa porque había un cumpleaños del señor Augusto y siempre fue así espléndido, pues de puertas abiertas para todo el mundo, de apoyar, de dar un consejo, de contar un chiste, porque es una persona pues con mucha carisma. Y finalmente le empecé a conocerlo, lo conocí así de que le di la mano y le pareció curioso mi nombre, Augusto, y me dijo, en una exposición en el Diario del Norte que se llamaba Pintando con Luz,
tenía una foto ahí exponiendo, y el señor Augusto dice, caramba, este que está acá con este nombre, tiene buen nombre para ser fotógrafo, me dice. Y ahí realmente fue como que conocí al señor Augusto, me lo presentó el señor Andrés Upamo. Yo a Augusto lo conocí en el 2006, cuando empiezo a trabajar en Nueva Prensa. Me lo presenta Carlos Landaeta, que era el coordinador de fotografía en ese momento, y me lo presenta como el maestro de fotografía que conocía a él. Me habla de su experiencia, de verdad, yo no lo conocía, ni personalmente, ni conocía su trabajo, a pesar que tenía un libro de él en mi casa, de fotos viejas de Puerto Rico. Lo conocimos en el oficio, en la pateadera de calle, donde él iba y venía, y siempre cuando hacía una rueda de prensa no comenzaba si no llegaba él y Evaristo Marín. Participé en la actividad política, en todas las jornadas, y yo creo que en una época de mi vida aparecía todos los días en el periódico. Y el señor Augusto, bueno, estaba en casi todas esas actividades que hacíamos, porque como periodista, o sea, independientemente de que no cubría la parte política, siempre están los periodistas siempre y los fotógrafos están reunidos siempre donde hay una actividad. Aproximadamente en los años, finales de los años 60, 69, 68, hubo un evento aquí que fue la explosión de la refinería de Guardia de Bengref, y fue un acontecimiento catastrófico, pero en esos momentos, claro, la población era muy pequeña, y ya mi papá, Enrique Landaeta Golding, tenía conexiones ya con la prensa y en los medios de comerciales, más que todo con la Cámara de Comercio, y en una reunión llegué a conocerlo ya formalmente. Pude entrar a trabajar a Nueva Prensa, y ahí fue cuando tuve la oportunidad de compartir con él. Fui su compañero de trabajo durante aproximadamente 2 años. Era corresponsal del Nacional en Mérida, y él era corresponsal fue corresponsal del Nacional aquí en el estado de Suárez, más que todo Barcelona, Puerto La Cruz, y nos hicimos amigos. Y además él hacía viñetas del Nacional, y yo también hacía viñetas del Nacional, teníamos como un pique, ¿no? Para que se acabara mejor. Yo tuve la fortuna de conocer al señor Augusto cuando estaba comenzando mi camino de formación como periodista. Y a veces, cuando se iba la luz en el Diario Oriente, teníamos que utilizar el laboratorio de Augusto Hernández. Ahí es donde yo conozco a Augusto. Yo laboraba en una fototienda, y constantemente él iba a copiar sus trabajos, pues. Yo lo conocí durante un evento del Círculo de Reportero Gráfico hace alrededor de 4 décadas, pero tuve mayor acercamiento con él cuando le hice una entrevista para mi tesis de grado. Cuando Rómulo coge el poder, aparecen las guerrillas, tú sabes, lo primero que hice fue lo del bachiller. Hicimos las guerrillas del bachiller, el desembarco de Machuricuto, después empezaron las guerrillas en Clarines, las de aquí de Maturín, y subí varias veces a la conversación guerrillera. Por cierto que la primera vez no hicimos fotos, fue Jacobo Lezama, tuvo Jacobo Lezama haciendo fotografía, y la segunda vez que fui a Maturín, y le hicimos fotos a la mayoría de los guerrilleros, de los jefes guerrilleros, el Barcelonazo, después el Carupanazo, la muerte de los obispos, de los curas. Es una noticia internacional que se publicó con fotografías mías, se publicaron en la agencia noticiosa del mundo. Vivió el porteñazo, vivió el barcelonazo, cubrió el carupanazo. O sea, tiene una trayectoria estupenda, es una enciclopedia. O sea, ese es el legado que Augusto le deja a esta época actual, la vivencia histórica del fotoperiodismo en Venezuela. Cada vez que se requiere hacer una investigación en el oriente del país de cualquier tema, de Pérez Jiménez hasta la fecha,
y requieres ese dato profundo, ese dato retrospectivo, ese dato que te lleve a contextualizar un hecho de la actualidad, allí está como de una manera mágica el archivo de Augusto Hernández. Augusto fue entonces el creador real del reporterismo gráfico en Anzoátegui. Su obra durante estos tiempos, durante 50, 60 años, además su humildad, su disposición siempre para formar reporteros gráficos. Muchas veces, pero en una oportunidad ocurrió algo que Augusto quedó frustrado, porque yo creo que fue cuando hubo un acontecimiento, me parece que fue el Barcelonazo, que Augusto mandó la foto y la persona con quien la mandó se descuidó y las fotos fueron a dar a Nueva York en un vuelo internacional. Bueno, Augusto se iba a morir. Como madre, bueno, Augusto, mi hijo, que también es periodista, le tocó ir a Panamá. Tenía un mundial de surfing y también es surfista mi hijo. Y entonces tenía que ir como fotógrafo y el lente de su cámara se le había dañado. Y tenía esa preocupación, mamá, que el lente tal, que así cómo voy a tomar la foto. Y en eso, bueno, llegó a la casa, conseguí el lente. ¿Qué pasó, hijo? El señor Augusto Hernández le prestó su lente a Augusto. Augusto pudo ir a Panamá, pudo cubrir su mundial de surfing. Pero fue en el Chico Carraquel, donde Augusto había un señor de Tuna Film que cubría esos eventos sociales en todo el país. En ese día lo envían a Anzoátegui para que cubra ese evento importantísimo que era el Miss Caribe. Augusto está filmando, está tomando su fotografía y el señor en aquel momento parece que sintió como celos con Augusto, porque Augusto, el estilo, él parece que tomó como la cosa como un poco de celo profesional y viene y se le acerca con la cámara y le hace así. En lo que le hace así, Augusto le movió la cámara y le movió precisamente la foto que en ese momento tenía que tomar y Augusto le reclama. Yo, para proteger a Augusto, yo te cargaba unas luces de estas para alumbrar el evento. Entonces yo cuando veo que el señor está discutiendo con Augusto, que le hace con una cámara, intentó darle, yo envié alumbro al señor y no entendí, el señor la agarró conmigo después. Una vez yo trabajando para la revista Estampa Oriental, me mandan a hacer una foto de portada de fin de año, del inicio del año 2007, si no me equivoco. Y fuimos al Cerro Morro con unas modelos, ellas tenían unas estrellitas en la mano y yo tenía que hacer la foto de ellas haciendo el número, bajando la velocidad de la cámara y todo eso. Yo estuve como 15 minutos tratando de hacer esa foto. Augusto nos estaba acompañando en ese momento, no me acuerdo por qué, y él estaba detrás de mí. Yo mientras trataba de hacer la foto, que saliera la foto con las estrellitas, las luces, Augusto ya en un minuto la tenía lista. Me dice, Carlos, tranquilo, yo la tengo lista. La vi y salía el número, el 2007, hecho en las estrellitas, que lo hizo en un minuto y yo traté como 15 minutos y no la pude hacer. Un taller con Protección Civil sobre manejo de emergencias. Y nos explicaba el instructor permanentemente que cuando llegábamos a un sitio de una emergencia, lo primero que había que hacer era llegar, verificar la zona, que uno no estuviera en riesgo. Primero, para después atender a la persona herida o atender la situación en general. Terminamos el curso, eso fue todo un día. Al final del curso comenzamos a hacer como un resumen de lo que aprendimos. Y dice el instructor a Augusto, le dice, señor Augusto, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno llega a un sitio de emergencia? Donde hay un accidente o un incidente. Augusto ni siquiera lo pensó. Le dijo, lo primero que yo hago es tomar la foto. Y todo el mundo se quedó así como que por supuesto que nos reímos muchísimo. Y entonces él reacciona y dice, bueno, después veo cómo está la situación, pero yo lo primero que hago es tomar la foto. Ese es Augusto. Y estoy segura que de verdad él llegaría primero a tomar la foto. El circo traía unos elefantes, como dije antes, y se les ocurrió la idea de salir a encabezar el desfile de las carrozas.
montados en los elefantes, también por idea de Augusto Hernández. La campaña del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, estábamos en una planta de PDVSA y yo le pregunto a Augusto, bueno, Augusto, y estábamos trabajando para ese momento con cámaras de rollo. Yo le pregunto, Augusto, ¿y cuántas fotos de enrollado estoy en ese carrete? Y él me dice, ¿por qué? Bueno, que yo te veo que le estás haciendo fotos a todo el mundo y te veo que no has cambiado. Y él me dice, cónchale, vale. Y cuando se dio cuenta era que no le había colocado el carrete. Y le hizo fotos a todo el mundo y sin darse cuenta que no tenía ni una foto. Y él me dice a mí junto con Ramón Mariño, oye, me pasan buscando por el trabajo de mi hija. Y en efecto, lo fuimos a buscar y parece mentira que con sus 80 años o más, Augusto venía corriendo. Y venía corriendo como que era un muchacho... no sé, de 15, de 20 años. Y había un muro enfrente y yo le decía a Ramón, o sea, ¿qué va a hacer Augusto? Porque viene corriendo, va a saltar, Ramón va a saltar, y en efecto saltó y se quedó a la mitad del muro y se fue para atrás. Bueno, yo salí volado del carro a buscarlo y cuando cayó de aquel lado, y lo voy a ver, o sea, para ayudarlo, en lo que estaba era... caído de la risa, pero o sea, riéndose a carcajadas, no se había hecho nada, o sea, no se cayó como tal. Anécdotas que yo me reí bastante con él, era un día que estábamos en la ventana del periódico, viendo hacia el estacionamiento y venía llegando un colega en un carro, estaba deterioradito el carro. Él se está estacionando, el colega, y se baja y está subiendo los vidrios, y Augusto me dice, mira Ramón, está subiendo los vidrios, es para que no se roben no es para que no se roben el carro, es para que no se hagan adentro, no hagan necesidades adentro, porque el carro parece un baño de esos baños acabaditos de la calle, pues. Bueno, yo un día fui a su casa, no sé ni para qué ni cómo llegué hasta allí, pero entré debajo de la escalera, era como un estudio o su oficina. Y tenía muchas fotos, cajas con negativos. El lugar era como un mini museo para mí. Eso fue un recuerdo que jamás olvidaré y era como un santuario de la fotografía de don Augusto. De hecho, me regaló una foto que conservo y atesoro bastante. La presencia de Augusto Hernández en el hecho fotográfico del oriente del país y de Venezuela es de singulares características. Más de 40 años de oficio es un recorrido que se materializa en un archivo de más de 4 millones de gráficas, donde si bien el reportaje ocupa una parte importante, el retrato de la cotidianidad y la circunstancia trama una espesura en el papel que potencia la fotografía, más allá de lo inmediato y de lo fáctico de la imagen misma. Eso de que ni el camino se emparejan las cargas, oye, cada día lo veo como más cierto. Cuando yo conocí a Augusto, era un señor grande, y yo haciendo todo lo posible por crecer. Hoy día han pasado los años, Augusto, y ya estamos casi parejos. Bueno, yo creo que tengo más caras que tú. Lo que yo pudiera decirte, Augusto, es que sigue siendo ese ejemplo que ha sido para todos los que te hemos conocido. Más que eso, bueno, desearle salud, desearle que estos años de vida sean muy buenos para él, los mejores, que esté junto a su familia. Que estamos muy agradecidos todos y que, bueno, espero que disfruten mucho todo esto que ha hecho, que nosotros trataremos de inmortalizarlo. El mensaje que le doy, que siga siendo como es, tan jovial, tan alegre, que siga ayudando a las personas que estudian fotografía, que estudian periodismo, con esas anécdotas que siempre ha contado. Que siga batallando como ha sido siempre, que sea el ejemplo de la juventud, que sea ejemplo de muchos seguir. Y algo que siempre recuerdo a Augusto Hernández es que tanto el periodista que en esa época andaba con un grabador, el fotógrafo siempre tiene que andar con una cámara de fotografía, porque resulta que no van a esperar que él vaya a buscar la cámara a su casa para tomar la foto de un hecho. Y entonces él siempre me decía, no, la cámara siempre en el hombro.
y el grabador siempre en la mano para el periodista. Que lo quiero inmensamente, que lo respeto inmensamente, que le agradezco a la vida que me lo haya puesto en el camino, porque Augusto es como el mejor amigo, un padre, un hermano, cualquier cosa que uno pueda imaginarse. En el área laboral, él me sirvió muchísimas veces de ejemplo y todavía me sirve para ponerlo de ejemplo con la gente con la que trabajo. Yo siempre le decía a la gente que trabajaba conmigo, ojalá que yo tuviera, cuando es Augusto resuelvo todo, porque Augusto siempre está presto, siempre está ahí, nunca se queja, es el primero en llegar y el último en irse si es necesario. Y en el ámbito personal, su amor por su familia y por la gente que lo rodea, por todo el mundo, y la humildad que él tiene, y eso me hace quererlo muchísimo. Quererlo ya, Augusto para mí es parte de mi familia. Bueno, antes que nada, Augusto, tengo que darte las más infinitas gracias, porque has sido para Venezuela uno de sus difusores a través de tu lente, con mayor prestigio en todos los campos, tanto culturales, turísticos, históricos, anecdóticos y de sucesos, por lógica. Gracias verdaderamente. Mi compadre, que siga disfrutando de esa vejez suya, que ahora es cuando la va a empezar a disfrutar, porque, bueno, definitivamente tú querías seguir trabajando en los periódicos, pero ya esos periódicos no pagan sueldos como para nosotros, compadre. Ya nosotros estamos en una época que tenemos que dejar eso a los muchachos. No es que a ellos les gusten los sueldos bajos, sino que ellos no tienen más sueldos que agarrar ahorita, y entonces empiezan por ahí. Bien, Augusto, ha sido verdaderamente un placer compartir parte de esta trayectoria como periodista contigo. En muchas ocasiones hemos tenido largas conversaciones, hemos hablado de lo humano y de lo divino, nos hemos burlado del poder, porque finalmente ser periodista de algún modo es estar retando constantemente al poder, y tú le sabes las historias y le sabes el pasado a unos cuantos, y eso es muy sustancioso para el trabajo actual. Que siga firme, que se mantenga, ese espíritu de juventud, que siga para adelante, que su esfuerzo de toda esta vida creo que ha valido la pena, y bueno, él es como dije yo, o sea, es un maestro, él es un educador de todos nosotros. Lo aprecio, lo quiero como un gran amigo, y que sigas vivas muchos años, bastantes años, porque te queremos mucho, y sobre todo vivo para escucharte, para cuando muevas. Yo creo que Augusto, cuando enfocaba bien la foto, movía la lengua. Cuando movía la lengua, esa foto salía perfecta. Que no deje jamás en su vida de sentir pasión, esa pasión que siente por su trabajo, por lo que luchó desde siendo muy joven, cuando comenzó a trabajar en el diario El Nacional, para el cual trabajó casi 40 años, para enseñar y sobre todo para seguir amando la vida. Digamos que es el deseo, más que un mensaje, es que siga tal cual como es, con esas ganas de seguir trabajando, con esas ganas de seguir enseñando, porque es algo que le sale tan natural, es una fuente inagotable de conocimiento, de experiencia. Un hombre de una gran integridad personal, un hombre de una pasión en su vida, un hombre que quiso destacarse y que vio que el camino donde él podía hacerlo era a través de la fotografía y de la máquina fotográfica. Así lo hizo, y creo que si de alguna manera Anzoátegui puede de alguna manera devolverle a Augusto todos los afanes que él puso por el Estado, pudiera hacerlo permitiendo que su nombre siga vibrando. Bueno, el mensaje es de agradecimiento, porque han sido tantos años dedicados a esta profesión, que ha tenido pues la oportunidad de compartir con muchísimas personas de diferentes épocas, y eso nos anima pues a continuar, no a decaer. Hasta hace poquito Augusto andaba en la calle con su cámara, y eso nos impulsa sin duda alguna a
a verlo pues como un ejemplo de amor a su trabajo. Así que mi palabra para Augusto es simplemente gracias por todo lo que le han dado al periodismo venezolano. Muchos años más de vida para que pueda seguir enseñándonos y pueda seguir en la calle, como te gusta a ti, captando imágenes. Y bueno, le deseo todo lo mejor, muchos años de vida. Augusto, muchísimas gracias por todos esos conocimientos que sin querer o queriendo nos ha impartido a lo largo de todos estos años que tenemos conociéndolo. Muchas gracias por su jovialidad, muchas gracias por ese chicle interminable que no sé dónde lo saca. Y bueno, mucha salud y un fuerte abrazo. Agradecerle por darme la vida y por enseñarme este oficio, por enseñarme a ser ciudadano, a ser amigo, a ser fotógrafo, a ser reportero gráfico, a ser periodista, a llevar esta gran profesión en la sangre. Dile que lo adoro, lo quiero, desearía que Dios me lo diera por mucho tiempo, por mucho tiempo más, ¿no? Porque verdad sé que está viejito y aunque esté duro no nos sabe, pero sí le pediría a Dios que me lo diera por mucho tiempo, mucho tiempo. Siga cosechando estos éxitos después de la edad avanzada que tiene y nos ha dejado todo esto que nosotros hemos aprendido de él, y hay mucho. Mi abuelo es todo, aparte de mi padre, una excelente persona, segundo padre que tuve en mi vida y en mi carrera, porque lo que soy y lo que sé de fotografía es por esa familia, es por mi abuelo, por mis tíos, pero mi abuelo para mí es excelencia, es un pensador, es un saber todo. Pero es que, como dice el dicho, ¿no? Se hace uno componente bravo para volverse a contentar.